Excelsior y bienvenidos a Cultura Podcast, donde les traemos a los panelistas más patrióticos de todos. Y quizás no seamos norteamericanos, pero estamos más que listos para demostrarles que somos los más fanáticos de Capitán América. Bueno, quizás no seamos los más, pero sí les aseguramos de que vamos a hablarles hoy de una película que marcó un antes y un después. Una película que nos abre la mente hacia este personaje que ha sido amado por tantos y que ha pasado por tantos altibajos a través de los años desde que fue creado. Pero, sin irnos muy al pasado, vayamos al presente y quedémonos justo donde estamos para hablar de Captain America, The First Avenger. Sí, Capitán América, el primer Vengador. Les presento a los panelistas, que de hecho creo que deberían presentarse de ellos mismos. Adelante, muchachos. Ok. Adelante, muchachos. Inyéctense ese suero del super soldado y díganme quién son. Parece que Moisés todavía está muteado y no le ha dado el botón de quitarle a Yo estoy esperando que Kevin se presente. Bueno, ya me presentaron, dale. Sí, Moisés, hello. Bueno, vamos a esto. Primero lo primero, vamos a hablar de la... ¿Cómo ustedes se sintieron al ver a Chris Evans con ese cuerpo de alfeñique en proporción a esa cabeza tan grande que tenía? Bueno, yo me quedé esperando la película completa que él dijera ya más adelante. Diablo. Su pasado lo precede. En verdad, el efecto de él en el cuerpo de un persona flaca fue algo muy impresionante. A veces se veía medio extraño, pero mayoría de la película, del momento en que él estuvo en ese cuerpo, se vio muy real y me sorprendió mucho, en verdad, cuán bien lo hicieron. Hacer ese tipo de efecto, como poner una cabeza en el cuerpo en un cuerpo diferente, es muy difícil. Aquí lo hicieron muy bien. Se sintió real. Yo, francamente, y fuera de broma, yo ni siquiera lo noté. Francamente, o sea, evidentemente uno sabía que ese no era el físico del actor, pero para mí se sintió como si fuera algo total y completamente natural. Yo al contrario no lo sentí natural. Yo estaba loco porque le inyectaran el suero y que empezara Capitán América. Y hablando de su etapa alfeñique, es un personaje tan conocido que a veces uno asume que todo el mundo tiene conocimientos de él. Pero si me permitieran decir algo del Capitán América, fue un personaje que se originó como material de motivación para los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y que, como mencioné en la introducción, sufrió muchísimo porque ya después de que se termina la guerra, este personaje prácticamente era muy difícil crear una historia para él, porque ¿qué tú haces con un héroe de guerra ya cuando él no tiene una guerra a la cual luchar? Ya hoy tenemos respuesta a eso, pero en ese tiempo para ellos, mira, fue tanto así que incluso el cómic del Capitán América se atrevieron a ligarlo con historias de monstruos y de misterio, porque sencillamente no tenían una idea clara de cómo hacerlo popular. Ahora la creatividad ha fluido y tenemos historias un poco más creativas del Capitán América, que a pesar de que él no está ya luchando ese tipo de guerras, sigue siendo relevante. Pero ya dejando eso claro, quiero que volvamos a retomar el tema de Capitán América como un alfeñique. A mí me gustó mucho la sesión de entrenamiento que tuvo, cuando él estaba demostrando que podía resolver los problemas con su cerebro más que con su físico. La partecita de la bandera me gustó, me recordó mucho a Mulan, ¿se acuerdan? Que sí. En Mulan había que recoger una vaina al tope de una asta y todo el mundo y decían que tenía que hacerlo con un par de pesas, pero no sabía. You're a super soldier. Exacto. Sí, entonces el pana hizo lo que desmontó el asta, se cayó, cogió la bandera y cogió su bolita con esta niña, con la gente Carter. Eso fue un excelente turn down for what, francamente, porque... En verdad, una cosa esta primera fase, yo siempre digo que es la más débil de todas las fases hasta ahora,
porque es la que tiene películas que no dan tanto la talla como las otras fases, porque o sea, hay películas buenas aquí. La mejor que Kevin estaría de acuerdo sería la de Iron Man. Pero una cosa que Marvel hizo excelente fue el casting. Todos los actores representan al personaje. Sí. Iron Man representa la arrogancia y o sea, la prepotencia de Tony Stark, o sea, Robert Downey Jr. Thor representa también la prepotencia y el ser presumido, que es Thor. Y Chris Evans. Creo que Thor, por lo menos inicialmente, representa más la irresponsabilidad, aunque él se arregla después. Sí. Y Chris Evans representa la modestia y, o sea, el ser de querer ayudar de Capitán América. O sea, él perfecto para el papel. Desde el principio yo me lo creí, porque él se veía cómo él actuaba, cómo él, o sea, reaccionaba hacia todo. Tú te lo crees que él es Capitán América. Y, o sea, es el feel de la película entera. En verdad, me gusta mucho el casting que hicieron aquí. Fíjate que yo tenía miedo, con eso mismo que dijo Winston, a mí me dio miedo por eso, porque él era la antorcha humana antes. Entonces, yo hasta no la quise ver la película, por eso mismo. Y que tú temías que él heredara el increíble rating que consiguió esa película tan increíble como fue Fantastic Four, que ni siquiera recuerdo de qué año era. Sí. Sí, 2000 y pico. Sí, exacto. Me sorprendió el pana, Chris Evans. Y de verdad se ve que el tipo le gustan las películas de superhéroes, porque hasta ahora, y corrígeme si me equivoco, el tipo que más ha estado en películas de cómics. E incluyendo que yo creo que él fue la voz en una de las películas animadas de Marvel. El tipo fue un enemigo en Scott Pilgrim vs. The World. Sí. Sí. Él fue el protagonista de Snowpiercer, que fue una película basada en un cómic coreano. Y claro, Capitán América y Capitán América y vaina y la antorcha humana. O sea, el tipo parece que es loco con los cómics, porque cada vez que él ve algo que tiene que ver con cómics se mete ahí. Sí, o quizás sea pura coincidencia. Hablando espérate, nadie es protagonista de pila de películas de cómic por coincidencia. Y más de películas como de Snowpiercer, loco. O sea, proyectos así muy raros. Pero, ya que estamos hablando de casting y, o sea, equipo, me gustaría mencionar, o sea, dar una mención a cómo yo me sentí en esa película y lo mucho que el director tiene que ver con eso. El director es Joe Johnston, el mismo tipo que dirigió Jumanji y Honey, I Shrunk the Kids, o Cariño, he escogido a los niños, no sé cómo se diga en español. O sea, se nota que el tigre sabe hacer películas con sentimientos fantásticos, se podría decir, sentimiento aventuresco, que eso se siente mucho en esta película. La música, el ambiente, la fotografía, todo da alusión a algo fantástico. No pierden el sentido de que es una guerra. De hecho, hay un par de escenas sangrientas en esta película. Ay, vamos a llegar para allá. Loco, hablando de escenas sangrientas, una escena que tuvo el potencial de ser sangrienta y que cada vez que la veo me pone a llorar, que es cuando el coronel o el comandante de ese batallón, que está interpretado por Tommy Lee Jones, está hablando con el profesor que aplica el suero del super soldado, que él dijo, coño, ¿para qué yo quiero a este flaquito aquí? Hay que hablar con fulano, que fulano es más fuerte, se sabe todo el entrenamiento. Entonces viene él, tira una granada, grita granada, entonces todo el mundo se va, a diferencia de Steve Rogers, que se tira encima de la granada para contener la explosión. Yo casi lloré en esa escena. Sí, verdad, eso te digo, o sea, tú te lo crees, el papel de humilde, aunque eso tiene que ver con el guión, claro, así el personaje fue escrito, pero la forma en que Steve Rogers expresa también la humildad, cuando él pregunta si es un entrenamiento, o sea, de verdad, tú me entras mucho en ese papel. Pero eso mismo que tú me estás mencionando, la película, si tú la ves, o sea, detenidamente, tú te sientes
Yo no recuerdo cómo te sientes la película. Tú puedes describir cómo tú te sentiste al ver películas como Jumanji, que son como aventurescas, o sea, básicamente una aventura. Así como yo me sentí viendo esta película, es como aventuresca, heroica, y como debe de ser, es Capitán América. Capitán América está supuesto a ser alguien de que heroico. ¿Sabes qué? Yo recuerdo que esa película incluso yo la fui a ver solo. Y fue una experiencia con la cual me sentí totalmente identificado, porque, por ejemplo, yo soy hijo único, y como que ver a ser hijo único prácticamente como tú enfrentarte al mundo por tu cuenta. Y cuando uno ve a Steve Rogers como que él es muy abusado en muchos momentos, como por su tamaño, es ridiculizado porque quiere unirse al ejército a pesar de que no es el más fuerte de todos, porque lo que más existía en su corazón era el hecho de que él quería servir a su país. Entonces como que ese crecimiento del personaje y eso que se supone que en las películas generalmente es difícil comparado con una serie, claro está, ver un desarrollo de personaje que se sienta natural, pero en esta película se sintió tan real el crecimiento del personaje, y cuando él gana sus poderes, que se ve como él no, se siente sorprendido a sí mismo por el hecho de que él tiene esa habilidad de desarrollar. A mí me gusta cuando él está corriendo afuera, que él siguiendo al tipo, o sea, él actúa como que él se está acostumbrando a su cuerpo y como se está acostumbrando a su cuerpo. Ajá, cuando él se trayó en el vidrio en la tienda de vestido de novia. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Que estaba corriendo, pero eso te da, o sea, esa es la mejor forma de mostrar la regla número 1 del del show don't tell. Esa escena ahí mismo te dice que él no sabe controlar su poder todavía. Que él tan rápido, claro. Él es más rápido de lo que él cree. Y él, o sea, cuando él está empezando a correr, se mira los pies, dice, contra, yo puedo correr tan rápido. O sea, en esa escena entera, él se le nota sin decir nada lo mucho que se ha sorprendido y lo que se está acostumbrando a su cuerpo. Y como ¿qué ustedes creen del pequeño guiño de que él usara la puerta de un taxi para... ¡Como Luke Cage! No, olvídate de eso. Luke Cage lo hizo como él. Pero lo que te quiero decir que esa pequeña como que un guiño como que para que tuvieras más o menos lo que iba a pasar más adelante. De hecho, él tuvo varias ocasiones en las que él usó un objeto diferente como un escudo. No sé si tú te acuerdas que él usó una tapa de zafacón de basura. Sí, como escudo también. No, sí, él hizo eso. Y también dijo su frasecita que él la dice mucho en la película. Sí, puedo hacer esto todo el día. Pero, francamente, yo recuerdo que yo leía una frase que muchas personas dicen que esta es la primera vez que el Capitán América es tan bien representado, porque muchos quizás no recuerden que el Capitán América tuvo una película en los 90 que... Yo la vi. Nunca la vi, pero sí vi... Espérate, escúchame, Moisés, espérate, para tu momento. Moisés, tú tuviste el valor de ver esa porquería. Yo estaba viendo televisión, estaba cambiando, TCM la puso y yo dije, vamos a ver qué esto. Loco, voy a contenerme de la risa. Yo no sé si yo soy el único, pero ya me encanta ver películas tan malas así, o sea, tan cheesy, tan cursi. Yo me exploto de la risa. Difiero, pero Winsel, continúa. Pero a mí me gustó mucho, yo nunca vi la película, pero un video que yo le mandé a Kevin una vez, y desde que yo le mandé ese video a Kevin, él no ha dejado de oír esa maldita canción. I am a real American. Fight for what's right, fight for qué sé yo. Entonces la vaina es que, por lo que no sabe inglés y que soy un verdadero americano, pelear por lo que es de verdad, pelear por whatever. La vaina es que el pana en ese video, la película se ve bacanísima porque nada más te presenta las escenas más épicas de la película. Por ejemplo, él a veces hacía unos flipbacks en el aire, unas vueltas maromas, unas figuras que eran de verdad, se veían muy bien implementadas. Pero, sí, lamentablemente, el traje parecía como si le habían puesto un condón con un hoyo en la boca. Lo que sí, mira, de verdad, esa película, ellos lo intentaron. Es verdad, hay que dárselo a Marvel, lo intentaron. Y también está una serie que en ese tiempo parece que el mercadeo, parece que dijeron a la mierda con el mercadeo. Si esa película vendió, vamos a hacer una serie de televisión que se llama Capitán Americano. Ay, mi madre, esa serie sí era ridícula. Ya lo hablo. Wow.
Que él andaba en un Pero motorcito y parecía que el traje era de plástico. Continúa. en verdad, mucha gente estaba asustada con esta película porque nadie pensó que iba a poder representar a Capitán América bien. Solo oye el nombre, o sea, eso no es algo que en estos tiempos se ve, o sea, realmente no se pensó nada bueno, pero me gustó que ellos fueron la ruta de no tomárselo en serio. Porque uno de los errores también de Thor es que, como que la película, en lo ridículo que era, se la quería tomar demasiado en serio. Esta película tomó la decisión correcta de ir al lado más, como te dije, fantasioso. Y, o sea, aceptar esa fantasía. Ellos saben que es un concepto ridículo, pero lo usan a su favor. La película usa ese elemento para entretener y para meterte más en la historia. Y eso es bueno porque tú no tienes que necesariamente tener que impresionar y querer ser una película seria y hardcore. Tú puedes ser una película aventuresca y ser, o sea, ser Capitán América y sin necesidad de impresionar a nadie. Ok, Esto vamos a avanzar un poquito. Vamos a hablar un poquito de la parte de cuando el Capitán América se estaba utilizando como como mercado para vender armas. No recuerdo si eran armas o balas, ¿no se acuerdan? Que él estaba como haciendo show frente a una audiencia y al final del show le daba un puñetazo a un tigre vestido de Hitler. Sí. Sí, un concepto muy interesante es el hecho de que ustedes recuerdan cuando yo les contaba del origen del cómic de Capitán América, que era un material de propaganda más que otra cosa. Y recuerdo que en la película, él nunca, a pesar de que él tenía el ser el super soldado, él en un principio no era intencional, no se quería mandarlo a la guerra, él solamente lo estaban usando como propaganda. Y yo me quedaba pensando, pero qué desperdicio, le ponen el ser el super soldado y al final ni siquiera lo quieren mandar a la guerra real. No, porque yo me acuerdo que fue que ellos querían más, pero antes de que pudieran hacer más super soldados, mataron al doctor. Hey, Moisés, un momentico. Profesor, ¿me oye? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, bien. Buenas noches, ¿cómo está? Profesor, presente, se habla un poquito de su canal y sigamos hablando del Capitán América. Antes que nada, una disculpa, estaba teniendo problemas con el plugin para conectarme a la charla. Y bueno, nosotros tenemos un canal aquí desde México, se llama Arena Geek, y tratamos de cubrir temas de cultura, Capitán América, que anda ahorita. Muy interesante. Hasta ahora hemos hablado un poquito de la película, los orígenes del cómic del Capitán América. Ahora estamos incursionando en el tema de que, como usted recuerda, el cómic de Capitán América era un material de propaganda para los soldados de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. Entonces, en la película, si usted recuerda que el mismo Capitán América en un principio no querían mandarlo a las batallas reales, solamente lo estaban utilizando como un personaje que promocionara y que le subiera la moral a las tropas americanas. Exactamente, esa fue la versión que se vendió mucho en la película, y la idea principal o la inspiración, creo yo, está en que el cómic del Capitán América, hablando en la vida real, se utilizó como inspiración para las fuerzas americanas. De hecho, el gobierno americano se encargaba de que los militares tuvieran a su disposición continuamente la publicación del Capitán América desde antes que perteneciera a Marvel. No recuerdo exactamente a qué editorial pertenecía antes que fuera de Marvel. Creo que era Daily Comics o algo así, no recuerdo bien. Y fíjense que ahí mismo en la película hay cómics del Capitán América y también se lo mandan a los soldados. Eso lo presentan como por 5 segundos, pero esa partecita me encantó. Supongo que esa parte también sirve para ellos burlarse de esa misma propaganda que estaban haciendo con Capitán América. Ellos mismos, o sea, con el descontento que tenía el Capitán América con esa situación, ellos mismos se estaban burlando de lo que estaban haciendo. O sea, entonces, nadie lo tomaba en serio en un principio. Exacto, con eso mismo yo digo que la película en sí no se tomaba en serio o sea, el Capitán América, y lo usó a su favor. Lo usó como parte de la historia para entretener más. Imagínate eso en una película que tratara de ser hardcore y tratara de tomarse en serio. Hubiera sido aburrido y tal vez medio ridículo. Pero aquí es ridículo, pero entretenido.
O sea, la combinación perfecta. Yo creo que por eso es que la película también funcionó muy bien, que no trató de exagerar. En verdad. Y que de hecho fue una de las películas menos fantasiosas en el universo de Marvel. Como que era una película donde de verdad el foco estaba más que en superpoderes, aunque es cierto que tenían super todo eso, pero había un foco más amplio en la acción y en las piruetas y las escenas de combate. Y en la táctica de soldado también. Exacto. Fíjate que yo en el cómic yo nunca había visto, o en las veces que he visto el cómic, yo nunca había visto al Capitán América usando pistola, y aquí él la usa demasiado. Aquí tú lo ves todo el tiempo usando armas. Y que yo siento que es como debería ser, porque es un soldado. Lamentablemente, no sé si lamentable, pero a mí francamente encuentro irreal que te venden el personaje como si fuera hasta cierto punto Superman, que está bien, no es que él mate por gusto, pero un soldado en algún momento cuando se ve obligado a ello debe matar. De hecho, en el cómic varias veces sí ha utilizado armas de fuego el Capitán América, y no nada más en la época de la Segunda Guerra Mundial, también en cómics actuales, por ahí utiliza armas de fuego, sí va con el personaje. No, lo digo yo personalmente porque yo no leo mucho del Capitán América. Y muy pocas veces lo he visto. Entonces, gente, vamos a avanzar un poco más. Vamos a hablar de los personajes de los Howling Commando. Que para mí, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Dum Dum Dugan es el mismo actor que interpreta a Damian Dark en La Flecha. Sí, yo me di cuenta. Sí, de una vez me di cuenta. No pude dejar de verlo. Mielkina, Damian Dark ayudando al Capitán América. Sí, es de esos universos cruzados, ¿no? Sí. Eso mismo pensé yo, como que algo fue algo ahí. Pero de esos soldados, en verdad, no sé que tal vez la película hubiera sido mucho más larga y tal vez no hubiera sido necesario. Pero algo, o sea, un poco más de tiempo con ellos tal vez hubiera sido heavy. Tal vez, pero porque es que ellos son el equipo de Capitán América, o sea, él hace muchas misiones con ellos, entonces yo siento que si hubiéramos pasado un chin más de tiempo con ellos, la película hubiera sido un chin mejor. Aunque del otro caso tal vez hubiera sido muy cargada. Demasiados personajes. Y fíjate que un personaje más que no me hubiera molestado que lo hubieran desarrollado un poquito más había sido Bucky, porque la muerte de él no me chocó tanto como, o no me dio tan duro, tanto como fue en la serie del Mundo Frágil. Cuando Bucky, el mundo frágil. Exacto. Bucky en esa serie estaba salvando al Capitán América. Estaba sacrificando su vida por él, y él hasta lo dijo en un discurso. Este mundo necesita más al Capitán América que a Bucky, y se sacrifica por él. Esa muerte fue chocante, pero cuando Bucky se muere aquí, le pegan un tiro, casi se cae, el Capitán América va a recogerlo, ¡fup! Y se cayó. O sea, no nos dieron tiempo de tensión para decir, ay, se va a morir, no se va a morir. Pero como que se fue de una vez. ¿Qué opinan ustedes? Realmente a Bucky no le dieron mucha personalidad, que digamos aquí, o sea, él tiene su personalidad y todo. Pero se nota que él y Roger son amigos, pero no tienen una conexión tan fuerte como para tener una cosa. Aparte de eso, yo no puedo decir nada interesante de Bucky, o sea, de que Bucky es esto, Bucky es aquello. Realmente yo no sabía qué decir de él, porque él es básico, un personaje escrito ahí para ser básico. Y con la importancia que Bucky consigue durante las próximas películas, yo creo que aquí un punto más importante hubiera sido algo más, hubiéramos tenido más tensión. Porque incluso... y escúchame que te interrumpa, el actor que interpretó a Bucky en la película, Sebastian Stan, él también aplicó para el rol de Capitán América. Pero como ustedes ya saben, porque vieron la película, lo perdió ante Chris Evans. ¿Cómo ustedes se imaginan que hubiera sido la película si en vez de ser Chris Evans hubiera sido Sebastian Stan, el Capitán América? Well, no lo sé, man. Y es que... Es que Bucky no tiene esa cara de niño bueno como la tiene Chris Evans. Sí, en verdad esa cara de persona, hey, estoy aquí para salvarlos porque soy el Capitán América. No le veo esa personalidad. Pero qué te digo, un actor puede ser muy versátil. Profesor, ¿qué opina usted de la conexión entre Steve Rogers y Bucky Barnes en esta película?
Hello, Ken. ¿Qué pasó? Aquí estoy, perdón, fui a actualizar el equipo. Habla un poquito de la amistad entre Steve Rogers y Bucky en esta Sí, lo película. está escuchando. El punto es que en la película fue muy apresurado, ¿no? Nada más tenía en la película. El asunto de lo que mucha gente no sabe es que los after credits de la película de Hulk y la película de Iron Man los grabaron como un plan emergente porque la competencia había anunciado la película de la Liga de la Justicia. Entonces esto afectó mucho el plan original que tenía Marvel en las películas y hizo que la relación de Bucky y el Capi se apresurara mucho. Entonces sí, ese efecto de que Bucky se sacrifique y que sintamos por ahí un poco más de conexión con él, pues no se da, se pierde mucho en comparación a cualquier caricatura o a cualquier versión de cómic impreso, ¿no? Muy interesante, realmente. Se nota, No sabía ese dato, ¿no? en verdad se nota cuando tú lo piensas, porque en la película ellos no le dan mucha escena, casi ninguna, de Bucky y Steve. Y lo que más se apresura en la película es o sea, el entrenamiento, la construcción del personaje de lo que Capitán América y Peggy Carter y esos. Y la situación del super soldado, eso es lo que más se apresura en la película, esa es la concentración. Pero no, o sea, Y además de que, ¿sí? sí. Ajá. Decía que también además que la versión de Bucky en el cómic es más sentimentalista porque al fin y al cabo Steve Rogers es el mentor de Bucky. Y aquí pareciera que Bucky es el mentor de Steve Rogers, porque cuando Steve se está enrolando en el ejército, Bucky ya es un militar hecho y derecho, ¿no? Cierto. Mira, eso es un punto muy importante, profesor, porque en verdad, tú te pones a ver, Bucky siempre fue representado como un niño en el cómic. Como el Robin del Capitán América. Exactamente. Pero a mí me gusta esta versión. Porque como yo siempre le digo a la gente que se quejan de que no hay fidelidad al 100% de los cómics, yo les digo, oye, trata esto como si fuera el universo Ultimate o como si fuera una What If Story. Que son los mismos personajes, pero se están desarrollando, se están interpretando de manera diferente. Me gusta que sea Bucky el que sea el mentor del Capitán América. Porque así eso le da un mayor sentido eso le da un mayor sentido de responsabilidad al momento de llegar a Winter Soldier o de la tercera o Civil War, porque él le dice, oye, él fue el que me apoyó para yo entrar al ejército. Entre toda la gente que me negaron, él fue el que dijo que yo podía. Entonces ahí es donde le puedo dar el argumento de que es mejor ahora que Bucky sea el mentor. Sí, yo digo eso. Pero en el contexto. Yo digo que Perdón, sí, te escuchamos. sí, yo digo que esos cambios pequeños realmente son algo interesante porque le da una nueva perspectiva a la historia. Mucha gente quiere que los cómics sean 100%, la película sea 100% fiel al cómic, pero yo digo que no, porque si tú lees el cómic, porque tú quieres ver lo mismo en películas. Ese es un buen punto, ¿no? Porque, o sea, tan cambio así, te da otra perspectiva. Entonces, tú tienes los cómics, una perspectiva desde Steve siendo el mentor de Bucky y otra perspectiva de Bucky siendo el mentor de Steve. Entonces, tú puedes ver cómo las dos funcionan. Realmente, así funciona mejor. Así tú tienes lo mejor de dos mundos, más oportunidades de ver la misma historia en versiones diferentes y cómo funciona cada uno. Okay. Bueno, eso en verdad es un punto muy interesante. Yo creo que a lo que la gente en verdad le teme, a pesar de que dudo mucho que nosotros como fans en verdad sepamos lo que queramos, porque al final del día es imposible decir que el solo hecho de que una película sea fiel al cómic es suficiente para que sea buena. Pero yo creo que a lo que la gente en verdad le teme, o debería temerle en mi opinión, es a que se pierda la esencia del personaje per se. Es algo que en mi opinión no pasó para nada en esta película, porque de verdad yo no, antes de ver la película no te voy a decir que yo era el fan número 1 de Capitán América, porque apenas si lo conocía por Civil War, el cómic, pero francamente sentí que lo conocí aún más por medio de esa película, francamente. Y luego de compararlo con su versión, su contraparte en el cómic, no sentí como que me hubiera perdido de algo, como si hubieran
ha barrido el suelo y usado el personaje como si fuera una toalla para que se ensuciara, sino que de verdad siento que se le rindió honor a ese personaje. ¿Opinan ustedes lo mismo en ese aspecto? De hecho, sí. Yo creo Ajá. que el personaje sí varía un poco. Mm. Muchas de las pláticas que tengo acá con mis amigos amantes del cómic es que la perspectiva que yo tengo es que mucho del universo cinematográfico de Marvel se construye alrededor de Iron Man, de Tony Stark. Y la presencia de Tony, tanto en Los Vengadores como en el universo cinematográfico de Marvel, sí opaca mucho la presencia del Capitán. Y el Capitán en el cómic, antes de Civil War, por ejemplo, y post Civil War, la presencia del Capi sí es un poco más pesada que la del Capitán América. Yo creo que tal vez eso justifica el giro de que Bucky haya sido el mentor. Porque de hecho, si checan en el cómic, en la publicación original, Steve Rogers, cuando entra en el programa del Super Soldado, él ya era un militar. Es decir, él era no era un voluntario nada más para ser un conejillo de indias. Él era un militar igual y no tenía el peso de ser un militar de élite, como termina siendo el Capi, pero él ya estaba enrolado en el ejército. Sí, exacto. Yo el origen que yo recuerdo del Capitán América sucedió en la serie animada de los 90 del Hombre Araña, que estaban contando el origen de que él iba el suero de super soldado se le iba a aplicar al hijo del señor que lo desarrolló, pero al ser muy peligroso ese muchacho cogió miedo. Y vino Steve Rogers, que era el mejor amigo de ese muchacho, uno de los mejores amigos de ese muchacho. Eso en el cómic. No, eso en la serie animada del Hombre Araña, la de los 90. Hay varias versiones. Pero ok, ya. En la que Peter Parker parece un muchacho, un hombre de 30 años, pero dicen que es un niño. Ajá. Sí. La serie de Fox. Exacto. Entonces, ahí fue, y ya el Capitán América ya era un hombre que tenía cuerpo, que era musculoso. Y entonces, que lo único que le dio fue super fuerza, no le cambió el físico. Sí, o sea, hay mucho de hecho, ese capítulo fue muy interesante, porque creo que el Capitán América aparece 2 veces en esa serie. Ajá. O será que la estoy confundiendo con Spider-Man y sus magníficos amigos. No. Él aparece esas 2 veces. Él aparece cuando están contando ese origen, que hay que pelear hay que enfrentar al Red Skull, que resulta que Electro es hijo del Red Skull. Y la segunda vez Espérate, Electro hijo del Red Skull. En esa versión sí. y la segunda vez que él aparece en la Secret Wars, que al Hombre Araña le dan una computadora para teletransportar héroes para pelear una... Al The Secret Wars. Ajá, exacto, que él llama al Capitán... Él llama a los Cuatro Fantásticos, al Capitán América, a Tormenta, etcétera. Pero vamos a continuar con la película, porque si no nos vamos a meter en esa serie. Hablemos, ya que yo mencioné al hijo de Red Skull, vamos a hablar de él. ¿Qué ustedes opinan de la interpretación de Hugo Weaving como el Red Skull? Yo personalmente, déjame decir que yo amo a Hugo Weaving como actor, porque el tipo, cada vez que está en escena, tú sabes, o sea, él emana una presencia, loco. Él se come el escenario cada vez que él aparece. En Matrix, en Señor de los Anillos, en cualquier otra película que él esté. ¿Tú te acuerdas del nombre de él en Matrix? Señor Smith. Agente Smith. Y aquí en Capitán América The First Avenger, él se llamaba Schmidt. Sí, Schmidt. Sí, qué bárbaro. Yo me reí como que mierda. Yo dejaré de pensar en eso. Pero sí, o sea, él actuó como un nazi quillao con delirios de poder. Y así es lo que tenía que representar, así que yo creo que lo hizo bien. Y como dije, Hugo Weaving se come la escena en cada momento que él está. Un villano que puede ser a veces medio ridículo y vaina, pero entretenido. De profundidad no tiene nada. O sea, te digo, Marvel y los villanos no se llevan mucho. No sé si es que ellos simplemente no le ponen esfuerzo a escribir el villano, o simplemente ellos piensan que nadie se va a prestar atención a ellos. No sé si bueno, lo más seguro es que le quieren dar más enfoque a los héroes, porque como van a ser villanos que se van a acabar de una vez,
le dan más cámara a los héroes. Fíjate que en Thor le dieron mucha cámara a Loki, porque ya sabían que él iba a ser el villano principal en Avengers, para que uno lo conozca mejor. Claro. Yo espero que Thanos tenga mucha cámara, así que si Yo es el... también creo, y en base a lo que dice el profesor, que ellos lo hacen más por el empuje mediático que tiene el personaje. Mira como el universo, yo no creo francamente que ellos desde un principio lo planearon, que el personaje de Robert Downey Jr. de Iron Man fuera el foco del universo. Creo que no desde el principio, pero yo vi la conferencia en la que estaban presentando a todos los Vengadores. Yo no sé si era una San Diego Comic Con, que era Samuel Jackson que lo estaba presentando a todito. O sea, sí, fue después de eso, que después de la segunda película de Hulk, que fueron a anunciar al resto de los Vengadores. Pero que de una manera u otra, tú te das cuenta que muchas situaciones, por ejemplo, eso de Loki, quizás se ha derivado en base a la popularidad de los actores, más que en base a un recurso de storytelling, de cómo cuentan la historia. Y como que hasta cierto punto es bueno y malo, para mí un arma de doble filo. Bueno porque entiendo que se escucha a los fans, se escucha lo que quieren los fans, pero malo porque siento que limita hasta cierto punto el hecho de que tú tengas un foco en un solo personaje, cuando si lo compartes entre varios personajes tendrás una historia más amplia y variada. Claro, si tuviéramos un chisma de foco en Red Skull, o sea, la película hubiera sido 10,000 veces mejor. Tú tienes a Hugo Weaving en tu película, loco, eso es algo, úsalo. O sea, el tipo es un actor de clase A, el tipo si tú eres un guión difícil, él lo va a hacer bien, yo estoy 100% seguro. Y si le hubieran puesto un chisme de profundidad a Red Skull, o sea, con su intención de dominar al mundo y vaina, o sea, la película hubiera sido 10,000 veces mejor. Tal vez es buena, aunque no le dé mucho enfoque, pero yo creo que con más enfoque Red Skull hubiera sido mejor. Y yo, verdad, pienso que tal vez porque el personaje no tiene mucho renombre. Digo, si pregúntale a alguien que no sabe de cómics o que no ha visto esa película, ¿quién es Red Skull? Yo estoy seguro, 100% seguro que no te nada saber de eso. Bueno, Red Skull no es un personaje tan oscuro, en verdad. Hay otros personajes que sí, pero entiendo tu punto. Profesor, ¿alguna observación sobre el Red Skull? Pues Hugh Weaving es un actorazo. No, lo que pasa es que la película del Capi, en cuanto al guión, hablando a estructura, es realmente una película débil. Yo creo que del universo cinematográfico de Marvel es una de las más débiles. Sí tiene sus momentos épicos, ¿no? Por ejemplo, esta escena del puente, no sé si la recuerdan, cuando se cae el puente y los separan, es épica. Las miradas del Capi y Red Skull es un muy buen momento, pero definitivamente el director no creo que haya sabido explotar al personaje, pero también debido al script, al guión. El guión no está bien desarrollado, por lo menos para el personaje de Red Skull. Básicamente, si ustedes ponen atención a la película un poquito, el villano a vencer es el Tesserato, ¿no? Son las armas que Red Skull hace con el Tesserato, no él como una amenaza como tal. Entonces es ahí donde él pierde el peso en la película. Y ahora que usted lo dice, es verdad. O sea, Red Skull básicamente es quien proporciona las armas, pero ahí el enemigo principal es el Tesseract, eso es lo que ellos quieren detener. Y tal vez una de las razones por las que no le pusieron mucho enfoque a la película, digo a él. Pero en cuanto al libreto, es verdad que es débil, o sea, el libreto tiene que ser más débil del universo de ese, pero es que la película pudo haber sido mucho peor, porque es que el concepto de la película de Capitán América es algo demasiado ridículo, y adaptarlo a un guión excelente no es tan fácil. O sea, yo creo que el trabajo que hicieron es algo de lo que mejor se pudo haber hecho para esta historia, porque no sé cómo se hubiera puesto mejor realmente. Bueno, ya nosotros dijimos varias formas de cómo se hubiera puesto mejor, ¿no? Con más desarrollo con Bucky, más cámara al Red Skull, cosas. ¿Ustedes se hubieran imaginado a lo mejor dos partes del Capitán América? Porque a lo mejor si le hubieran dado un poco más de tiempo en la Segunda Guerra Mundial y que se desarrollara él como personaje, a lo mejor sí podrías explotar un poquito
más el personaje como tal y ir más profundo con Red Skull, ¿no? Aquí en México a Red Skull le llamamos cráneo rojo y los demás de antaño se tradució en un momento como cara roja, ¿no? Pero Red Skull en una serie animada, no sé si alguna vez llegaron a ver la primera serie animada de Marvel, donde eran los dibujos originales de los cómics, lo único que se movían eran los labios, exactamente. Parte del Capitán América, que eran como 10 episodios de la serie nada más, dedicada únicamente a Red Skull, cómo muere y cómo deja ahí unos robots que le llaman los durmientes. Bueno, el personaje estaba completamente vendido con la idea de Hitler. También creo que un error fue crear a Hydra tan de golpe también, porque lo alejan de Hitler y Red Skull estaba muy, muy conectado con la idea de la raza perfecta y muy convencido con todos los ideales de Hitler, por lo menos en el cómic original. When Captain America throws his mighty shield. Exactamente, de eso estamos hablando. Y también Tony Stark, it's Iron Man. It's Iron Man. Y por ahí se Sí, en verdad, la idea de que hubieran dos películas de Capitán América es interesante. Me pregunto cómo hubiera sido eso. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, tal vez hubiera sido más intenso, o sea, lo de Red Skull como villano, lo hubiera dado más tiempo y más intensidad. Realmente es interesante que se pueda haber explorado. Pero uno sabe que ellos están desesperados por sacar los Avengers y el evento empezaba. Sí, al fin y al cabo son decisiones corporativas y fue un hitazo, ¿no? O sea, la decisión de apresurarlo les funcionó y han desarrollado, yo creo que el Capitán América se ha desarrollado más post de First Avenger que en la película 1 del Capitán. Sí, se ha desarrollado mucho, o sea, después de por lo que es para mí hasta ahora la mejor película del universo Marvel, que es el Soldado de Invierno, y después ahora en Civil War, creo que la historia de él, la relación de él con los otros Vengadores, o sea, y él como personaje, se han desarrollado mucho. Yo estoy emocionado por ver qué van a hacer con él en el futuro, ahora con su destino un poco indeciso y el destino de los Vengadores. Entonces, es muy interesante que tú menciones lo del futuro. No sé si recuerdan que yo hablando plebland y capollo chino, yo mencioné una noticia sobre que supuestamente Steve Rogers ya no sería Capitán América. Y más tomando en cuenta que en Civil War, alerta de spoilers, pero el que no la vio yo creo que ni siquiera estuviera viendo esto. Cuando le deja su escudo a Capitán América, eso te hace pensar, ¿qué nos depara el futuro con Chris Evans en su personaje de Captain America? Quizás se convierta en un nómada sin tierra. O quizás que se convierta en el agente Steve Rogers y ya como lo hizo en el cómic. Porque teniendo en cuenta que él está en Wakanda, ¿qué tal si él consigue un traje como el de Pantera Negra? Y se vuelve Pantera Blanca. No. That's racist. That's racist. No, loco, o sea, pero piénsalo. Él no, está bien, escúchame, que es relajando. Pantera gringa. Pantera gringa. American Panther. What? Piénsalo, porque él dejó su escudo representando él que deja el mando de Capitán América. Tú sabes, puede que Sam lo coja o alguien más, quién sabe. Y él se fue a vivir, o sea, spoiler alert, pero quien no ha visto Civil War, él se fue a vivir con Pantera Negra, o sea, a Wakanda. Entonces allá es muy probable que él se una al equipo de Pantera Negra. No es imposible que T'Challa, viendo su potencial, le diga contra él, tú puedes usar un traje mío, vamos a hacerte otro, nada más para ti. Y veamos a un segundo Pantera Negra, algo que tal vez no se haya visto en los cómics. No, y que no se va a ver, tú te estás volviendo loco, muchacho, ¿cómo que un segundo Pantera Negra? Vete de ahí. Que por cierto, Pantera Negra es mi héroe favorito y yo no voy a permitir que haya otro, a menos que sea Shuri y de emergencia. Está bien, no lo llamemos Pantera Negra, llamémoslo American Panther. American Panther. Es que ya él prácticamente no es americano, él se exilió. En fin, gente, vamos ya a terminar con esto, que vamos casi en una hora. Vamos a terminar con un corto comentario final. Y ya al final de eso, díganle la puntuación del 1 al 5. Empezando por ti, Moisés, dale para allá. Bueno, yo pienso que la película es entretenida. Y es algo entretenida para el momento. Y yo creo que
o sea, entretenida, ok. Puntuación Carters de 5. ¿Cómo es? 4 Peggy Carters de 5. Eso lo hacemos solamente en el club de lectura, pero está bien. No, pero eso lo podemos hacer porque eso está gracioso. Vamos a hacerlo aquí también. Yo le doy 10 escudos de Capitán América. 5. A mí me encantó. ¿Y usted, profesor? Pues la película a mí sí se me hace flojona. Como les platicaba, el script está muy, no tiene mucho sentido y no mucha palabra, no tiene a dónde llegar más que a que el Capitán América llegue al tiempo presente. Y si le tuviera que dar una calificación del 1 al 10, yo sí le daría 3 Buckys de 10. Ya, qué me gusta esa calificación. Mierda. Bueno, yo estoy de acuerdo con Diablo, Winston, ¿te voy a olvidar de mí? Continúa. Yo voy a corroborar con lo que dijeron aquí, pero en el medio, porque a mí me gustó muchísimo, pero tuvo mucho que arreglar. O sea, se le pudo agregar muchísimas cosas para mejorarla. Una película con un potencial que lo pudo hacer mejor. En cuanto al final, ya vamos a ir por Dios, vamos a terminar esto. Al final, la puntuación que le doy es 3.5 3.5 caídas sin impacto emocional de 5. ¿Qué? O sea, la caída de Bucky no tuvo impacto emocional. Ya. Despide la podcast, Winter. Vamos. Eso como tan nerd, loco. Pero como todos somos así, no puedo ni siquiera criticarlo. Señores, les agradezco mucho por haber sido parte de esta podcast. Intentaremos mejorarla cada vez. Y ya saben, de ahora en adelante será todos los viernes, ¿verdad, Kevin? Depende. Sí. Bueno, cuando nos dé la gana la publicamos. Espero que nos sigan. Ok, bueno. Síganos en Cultura Cómica RD. Profesor, por favor, presente su canal nuevamente para que la gente pueda seguir. Nos esperamos en Arena Geek, desde México, platicando de temas de cómics, fantasía y cosas así por el estilo. Bueno, un placer tenerlos a todos aquí y será hasta la próxima, mis amigos que les gusta leer cómics. Eso se oye como que tan largo comparado con alguien que